Gracias por acompañarnos. Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Dale like a este video, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Te bendecimos. ¿Están listos para recibir palabra? Vamos a declarar: yo soy la persona que Dios dice que yo soy. Hablo las cosas que Dios dice que yo hable. Y hago las cosas que Dios dice que yo haga. Porque yo soy la persona que Dios dice que yo soy. Dale un fuerte aplauso a la palabra. A las personas que nos están viendo a través de internet, bendigo tu vida. Escucha este mensaje. Sé que Dios te va a mostrar cosas importantes. En la semana yo tenía ya un mensaje preparado. En el transcurso de la semana el Espíritu Santo me estuvo mostrando algo que Él desea realmente que te afiances, te afirmes en ello. Es algo tan sencillo como es la oración, pero vamos a estar abarcando no sé cuántos servicios, pero me estaba mostrando algo muy importante. Vamos a estar hablando de la oración, y es que hay gente que ha dejado de operar en la oración, hay gente que no sabe orar, hay gente que no distingue lo que es una oración de una intercesión, hay gente que no sabe que hay una guerra espiritual. Y vamos a partir desde lo más básico, ¿de acuerdo? La oración es algo tan poderoso que lo vamos a analizar, lo más básico, lo medular, el día de hoy, y así vamos a ir a algunos servicios. Y quiero que abras tu Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versos 13 y 14. Está hablando Jesucristo y dice así: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Quién lo dijo? Jesús. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Repito, ¿quién lo dijo? Jesucristo. Dice que tenemos que pedir ¿a quién? Al Padre, en su nombre, en el nombre de Jesús. Juan 15, 16. Dice la Escritura: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él se los dé. Dice Jesús que todo lo que pidamos al Padre, entonces ¿a quién se pide? Al Padre, en el nombre de Jesús. ¿Qué dice? Que nos lo va a dar. Segunda vez que lo confirma. ¿Quién lo confirma? El mismo Jesucristo. Y en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 23 y 24, dice así: en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto les digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, Él se los dará. Hasta ahora, Jesús dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Los discípulos no sabían mucho acerca de la oración. Tuvieron que ser enseñados por Jesús. Jesús mismo dejaba las multitudes y Él se apartaba para estar en oración. Ahora, si Jesús lo hizo, es porque es importante. ¿Me explico? Y dice la Escritura: pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, si esto está en nuestras Biblias, si esto lo dijo Jesús, ¿por qué no pedir en su nombre? Otra cosa, ¿por qué no oramos? Voy a comentar algunos de los aspectos que considero que han sido robos del enemigo, por la cual no oramos. Primeramente, tenemos una controversia todos los días si oramos o no oramos. Es una lucha espiritual, consciente o inconscientemente. Si oras o no oras, si dedicas tiempo, si no dedicas tiempo. Y todos los días, cada uno de nosotros nos enfrentamos a eso. ¿Sí? Ahora, nosotros tendemos a orar cuando una situación nos preocupa y comienza a afectarnos. Inclusive, cuando viene una situación adversa,
lo primero que hacemos comúnmente es tratarlo de resolvernos nosotros en nuestras fuerzas. Y cuando ya vemos que no podemos, entonces recurrimos al método de oración, dejándolo en último lugar. Y solamente en oraciones donde ya sentimos que no podemos, situaciones que nos preocupa y que ya nos está afectando, entonces decimos, tengo que orar. O le voy a pedir a alguien que ore por mí. ¿Se fijan cómo hemos caído en este engaño? Otra de las razones por las cuales no oramos es por incredulidad. Y les quiero decir lo siguiente. Si usted cree que pasar más tiempo orando por una situación va a dar solución en esa situación, ¿no dedicaría más tiempo? Si usted cree que en oración Dios va a operar a su favor, ya sea, no sé, en su trabajo, en su matrimonio, en la relación con sus hijos, en sus finanzas, en su salud. Si usted cree que la oración es poderosa, ¿no dedicaría más tiempo? ¿Y por qué no lo hacemos? Porque dudamos, por incredulidad. Entonces hemos dejado la oración hacia un lado. Y otra de las razones es porque la gente se desmotiva. La gente ora y como no tiene resultados, no tiene los resultados cuando quiere y como quiere, entonces se desanima y deja de orar. Entonces permite que el enemigo meta cizaña y tuerza y digas, ¿para qué oro si no sucede? ¿No se han acercado con algunos de ustedes? Ore por usted, a usted sí lo escucha Dios. ¿No les han dicho eso en alguna ocasión? Vamos a ver lo que es la importancia de la oración. Entonces, vemos algunos de los aspectos por la cual nos hemos dejado robar por el enemigo y hemos dejado de orar. Y el Espíritu Santo quiere que usted esté en constante oración, como lo estuvo Jesús a sí mismo. Hay dos aspectos que son atributos de Dios que también hemos torcido por religiosidad y tenemos unas connotaciones y unos conceptos tan erróneos de Dios mismo. Uno de ellos es la soberanía de Dios. Dicen, no, es que Dios es soberano. Ni siquiera entienden la palabra y a su mente viene, si Dios es soberano, no importa lo que pase, cueste lo que cueste, se va a hacer lo que Dios quiera. Yo he escuchado en algunas ocasiones que muere una persona y escucho a un hijo de Dios diciendo, es que Dios en su soberanía se lo quiso llevar. Pero no es lo que dice la Escritura. Primeramente, la palabra soberanía quiere decir supremacía, y es porque Dios es el ser, el gobernador supremo de todo el universo. Pero el hecho que Él sea el ser supremo de todo el universo no quiere decir que Él vaya en contra de las mismas leyes que Él estipuló. Dios no puede ir en contra de su misma palabra. Otra de las cosas torcidas que tenemos es la voluntad. Que se haga la voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios es que me sane, me voy a sanar. No, señores. Si usted opera así, olvídese, por fe, eso ni siquiera es fe y no va a recibir su sanidad. Entonces tenemos unas connotaciones muy raras acerca de cuál es la soberanía de Dios. ¿Dios es soberano? Por supuesto que sí. Él es el ser supremo. Pero no por eso Él va a cambiar leyes que Él mismo ha estipulado. Quiero que vayan a la siguiente cita para mostrarles esto. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. Dice la Escritura, el Señor no retarda su promesa. Ojo, Dios no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza. Yo he escuchado que dicen, es que Dios ya se tardó con responderme. Dios no me escucha. Sino que es paciente para con nosotros. Ojo, quedamos que su voluntad es su deseo. Dice, no queriendo que ninguno perezca. ¿Cuál es el deseo de Dios?
que ninguno perezca o que ninguno muera, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cómo es como una persona consigue salvación si no es a través del arrepentimiento? Ahora, ¿todos se van a arrepentir? No. ¿Todos se van a salvar? No. Si la connotación que tienes que la voluntad de Dios es que se haga, cueste lo que cueste, toman unas cosas tan raras como si fueran bíblicas. ¿No han estado con gente que les dice, ay, como dice la palabra de Dios, la hoja de un árbol no se mueve sin su voluntad? Y yo digo, pues ¿dónde viene eso? Porque no lo he leído aquí. Entonces asumimos que todo lo bueno y lo malo que pueda acontecer se lo achacamos a Dios. Y si una persona se muere, dice, es que es su voluntad que se lo llevara. Pero aquí dice la Escritura que él no es su voluntad. Él no desea que ninguno perezca. Porque dice, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es su deseo, es su voluntad, que todos se arrepientan, pero no todos se van a arrepentir. Si su voluntad fuera infalible, entonces ¿para qué predicamos? Ya todos serían salvos. No sé si me explico. La voluntad de Dios, usted lo puede leer, su deseo está en 3 de Juan, capítulo 1, verso 2. Dice, amado, primero te llama amado. Mi voluntad o mi deseo es que tú seas prosperado en todas las cosas. No dice algunas. Dice, en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Cuál es el deseo de Dios para el hombre? ¿Que muera o que viva? Y si vive, que viva en abundancia, que viva en prosperidad, en todas las cosas y que además disfrute salud, porque para eso Jesús pagó el precio y se llevó todas las enfermedades y todas las dolencias, para que nosotros no lo sufriéramos más. Él desea. ¿Me explico? Ahora, Ezequiel 18:32. Una cita que nos confirma que no es la voluntad de Dios que el hombre muera. Dice, porque no quiero la muerte del que muere, dice el Señor. ¿Por qué muere la gente entonces? ¿Por la voluntad de Dios? No dicen Proverbios que la vida y la muerte está puesto en ¿dónde? El poder no lo ha dado en la boca. Usted hable palabras de vida y va a haber vida, pero usted hable palabras de muerte y ¿qué va a haber? Gente que dice, ay, no sé, tengo el presentimiento que yo me voy a morir muy joven y lo tiene hablando por años. Está abriendo tanto la puerta que va a llegar. ¿Me explico? Ahora, en un principio, el hombre no fue creado para morir. Adán en un principio era inmortal, porque tenía la misma simiente de Dios, y Dios no muere. Por eso tuvo que venir Jesús como hombre, porque si se hubiera presentado como Dios, no lo hubiera podido matar. Dios no muere. Fue por el pecado. Dios le advirtió, no transgredas. Fue por el pecado que él se conectó con la muerte. Dicen, ay, es que vivió 930 años Adán. No, fueron 930 años a partir de que él pecó, pero antes no sé cuántos años más vivió, porque él no moría en un principio. ¿De acuerdo? Entonces, estamos ahorita primeramente, quiero quitar todas aquellas connotaciones que nos impiden o que nos estorban para que nosotros tengamos una comunión, una oración diariamente, porque vamos a entrar ahorita en lo que es el poder de la oración. Ya vimos que interpretamos mal la voluntad de Dios, ya vimos que tenemos una connotación rara de lo que es su soberanía. Entonces dicen, bueno, entonces ¿para qué oro? Si a fin de cuentas se va a hacer lo que Dios quiera y tienes un concepto raro de lo que es la voluntad de Dios. Vamos, por favor, a Lucas capítulo 24, verso 49. Y quiero que me respondas una pregunta. ¿Tiene Dios todo el poder? ¿Sí? ¿Creen que Dios es todopoderoso? ¿Se acuerdan de los atributos de Dios? Él es todopoderoso. Es omnipotente. Él es omnisciente, todo lo sabe. Y Él es omnipresente, está en todo lugar. Ahora, Lucas 24, 49 dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos
vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos ¿de qué? De poder desde lo alto. ¿De dónde viene el poder? Ok, vamos a entrar a algo un poquito más profundo. Primeramente, ¿crees que las oraciones le molestan a Dios? ¿Y no han escuchado gente que dice, ay, ha de estar tan ocupado Dios, ¿para qué lo estorbo con mis oraciones? Dice la Escritura que Jesús mismo tenía una promesa de enviar su Santo Espíritu. Es su Santo Espíritu que mora en ti. Y es su Santo Espíritu fuente de poder. Entonces, ¿dónde está el poder de Dios ahora depositado? Está en ti. Tú eres ahora un vaso donde fue depositado el poder de Dios. Ahora veamos, en Hechos capítulo 1, verso 8, dice la Escritura, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Para que realmente suceda algo necesitamos que haya poder, ¿de acuerdo? Pero ese poder, ¿dónde está? Ese poder está en mí. Otra vez, el poder está en mí. Vamos a Efesios capítulo 3, verso 20. Dice la Escritura, y aquel que es poderoso, ¿cómo es Dios? Es poderoso para hacer algunas cosas. Para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Vamos a desmenuzar esta escritura que es básica para tu vida de oración. Dice primeramente que Dios es poderoso para hacer no algunas cosas, todas las cosas. Si quitáramos los tres palabras claves que vienen ahí, de todos modos tendríamos completo lo que Él nos quería transmitir, fíjate. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, más allá de lo que pedimos o entendemos. Pero aquí el Espíritu Santo añade tres palabras que son poderosas para que te quede claro la magnificencia y el poder de Dios. Dice abundantemente y añade mucho más. Vuelvo a leer y quiero que lo comas, lo digieras y se haga rema en ti. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Quiere decir que cuando nosotros oramos, nuestra mente tiene limitaciones. Pero lo que para ti, aún quitándote o teniendo un panorama amplio de todo lo que es el poderío de Dios, pues Él es mucho más poderoso para hacerlo abundantemente. No sé si me explico. Pero muchos se quedan con eso. Entonces dicen, estoy esperando que Dios actúe. Yo sé que Dios es poderoso para hacerlo, pero no leen la segunda parte del versículo. Y aquí es donde viene la clave. Dice la Escritura, ¿según qué? Según el poder que actúa ¿en quién? En nosotros. Ojo con esto. La palabra según quiere decir medir o distribuir. Es una medida de distribución. ¿De acuerdo? La palabra actuar es algo que se lleva a cabo, algo en lo que se opera. Ya leímos que tú eres vasija del poder de Dios, porque te ha dado a su Santo Espíritu, y el Santo Espíritu de Dios es fuente de poder. ¿Dónde está el poder de Dios? Está en mí. Ahora, ¿por qué voy a esperar a que Dios lo haga si aquí la Escritura me está enseñando que yo lo tengo que detonar? Porque dice que según el poder que actúa en mí, ese poder de Dios ya fue depositado en mí
Y yo tengo que distribuir ese poder. Ahora te pregunto, ¿cómo estás distribuyendo ese poder de Dios en tu vida? Primeramente, ¿cómo lo distribuyes? A través de la oración. Aquí es donde te quería llevar. ¿Cómo distribuyes el poder de Dios? A través de la oración. Porque dice la Escritura que Él es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente. Pero, ¿qué pasa si yo no distribuyo ese poder? ¿Cómo estoy distribuyendo el poder de Dios que está depositado en mí a través de la oración? En mi esposa, en mis hijos, en mi familia, en mi trabajo, en mis negocios, en mi salud, en la relación que tengo con los demás. ¿Cómo lo estoy haciendo? Si no estoy orando. Y estoy esperando que Dios haga todas las cosas. ¿Dios tiene un poder ilimitado? ¿Dios tiene un poder ilimitado? Dios tiene un poder ilimitado, no tiene límite su poder. ¿Cuándo se limita el poder de Dios? Cuando tú no oras. El ilimitado poder de Dios se ve limitado por tus oraciones. Ahora te pregunto, ¿es importante orar o no? Y de aquí quitamos todas las telarañas, todas aquellas cuestiones que nos tenían cegados del poder de la oración. Porque cuando yo estoy orando, entonces se están moviendo cosas mucho más abundantemente de lo que pido o de lo que puedo entender. ¿No es grandioso? ¿A qué nos está invitando el Espíritu Santo? A orar. A orar. Ahora, ya vimos, el poder ilimitado de Dios es limitado por las oraciones. Ahora, debemos liberar su poder con la oración. Juan 7, 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán, ¿qué? Ríos de agua viva. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir. Ya vimos las citas, que ahora es el Espíritu Santo el que fue depositado en nosotros. El Santo Espíritu de Dios se hizo uno con nuestro espíritu. En espíritu somos perfectos, porque así dice la Escritura. Lo que tenemos que hacer es renovar nuestra forma de pensar para que realmente seamos transformados. Dice la Escritura, Romanos 12:2. Dice: no te conformes a este siglo, no te conformes, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento, para que puedas comprobar la voluntad o el deseo de Dios, que es bueno, agradable y perfecto. Entonces, nada malo proviene de Dios. Repite, nada malo proviene de Dios. Otra vez, nada malo proviene de Dios. Entonces, yo no entiendo la gente que dice: ay, estoy enojado con Dios. Córtalas, córtalas. No conocen a Dios. Así de sencillo. Jesús dijo, ponme otra vez el 37. 7:37. En el último y gran día de la fiesta, ¿qué fiesta se estaba celebrando? La fiesta de los tabernáculos. Pon atención, voy a dar una breve connotación histórica para que entiendan. La fiesta de los tabernáculos era una de las 3 fiestas más importantes para los judíos. Se llamaban los tabernáculos de las tiendas porque ellos montaban sus tiendas haciéndole recordar cuando los sacó de Egipto y ellos vivían en tiendas. ¿Me explico? Pero era la fiesta también conocida como fiesta de las cosechas. Entonces, durante 7 días, ellos oraban pidiendo agua viva. Y pedían agua viva porque hay 2 estaciones en Israel en las cuales llueve. De ahí viene lo que es lluvia temprana y lluvia tardía. No me voy a meter en eso ahorita. Lo que quiero enseñarles es que ellos pedían por agua viva, haciendo referencia a que cuando fueron sacados de Egipto, Dios le dio la instrucción a Moisés de que al hablar a la piedra iba a salir agua. Y él no lo habló, él golpeó la piedra. ¿Recuerdan eso?
Y de la piedra salió agua, lo que los judíos le llamaron agua viva, agua viva. Y también en Ezequiel capítulo 14 se menciona que de Jerusalén iban a brotar esas aguas vivas. Entonces ellos pedían aguas vivas y cuando hacían los sacrificios y hacían libación, vertían agua. Estaban orando por agua, quiero que me entiendan. Símbolo de vida y de la misma palabra de Dios. Y el último gran día, Jesús se presenta delante de ellos y les dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esa agua que están pidiendo, yo soy. Yo soy esa agua viva. Y añadió algo más en el 38. Dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ese poder no lo esperes ya de afuera. La obra redentora de Jesús ya fue culminada. Ya terminó. Ahora está en ti el que se detone. Entonces deja de esperar a ver a qué hora Dios me quiere atender, cuando tú lo tienes que detonar, porque es por medio de ti. ¿No dice la Escritura que todas las promesas son en Él sí y en Él amén? ¿Por medio de quién? De nosotros, dice la Escritura. Todas las promesas de Dios, todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él así sea. ¿Pero por medio de quién? De nosotros. La Escritura nos enseña que nosotros ya fuimos bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales. Viene en Efesios 1:3. Dice: bendito el Padre. Ponme Efesios 1:3 por favor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestes en Cristo. ¿Dónde está tu bendición? En los lugares celestes. ¿Qué tiene que hacer usted? Tiene que jalarlo. ¿A través de qué? De la oración. De la oración. Ahora, quiero llevarlos a algo más poderoso, pero quiero poner este ejemplo para que le quede claro. ¿Qué necesita usted para ducharse? Tiene que abrir la llave. La llave es la oración. El agua, la lluvia la representaban como bendiciones. Para que pueda caer bendición sobre usted, ¿qué tiene que hacer? Abrir la llave, ¿verdad? Hay gente que se espera ducharse a ver si Dios le abre la llave. Cuando usted abre la llave de su casa, ¿luego le sale agua caliente? ¿No? Entonces muchos abren la llave, sienten frío y la vuelven a cerrar. Es lo mismo que hacen con las oraciones. No son persistentes, no son constantes en las oraciones. ¿Por qué Elías oró 7 veces? Porque Dios le había dado una promesa y se aferró. Daniel duró 21 días orando. Vean lo que sucede. Entiendan algo. Usted tiene que abrir la llave. Y así como tiene confianza cuando se va a meter a bañar en su casa de que se va a calentar el agua, espera con paciencia. Con fe y paciencia se heredan las promesas. ¿Está confiado en que se va a salir caliente? ¿O no lo hace así? No está tronándose los dedos. Hoy saldrá caliente, no saldrá caliente. Y llega el agua caliente. No llega de inmediato en algunas ocasiones, pero llega. ¿Por qué no llega de inmediato? Porque entiende una cosa: hay una lucha espiritual, hay un reino espiritual que se mueve y tenemos enemigos. Vamos a ver este caso en Daniel capítulo 10, verso 12 y 13. Daniel 10, 12 y 13. Daniel estuvo ayunando y estuvo orando por 21 días. 21 días. Vean la respuesta de un ángel hacia Daniel. Le dice: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. ¿Desde qué día? No fue hasta los 15 días,
No fue hasta los 18 días. Desde el primer día fueron oídas las palabras. Tenga usted la confianza que cuando usted ora al Padre, sus oraciones que son escuchadas. ¿Desde cuándo? Desde el momento que salen de su boca. Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Quiere decir que Dios le dio respuesta desde el primer día, pero no se manifestó en el primer día. Vamos a ver por qué. Mas el príncipe del reino de Persia se opuso delante de mí 21 días y no está hablando de un príncipe de carne y hueso. Está hablando de un principado. Efesios 6, desde el verso 10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios. Y luego dice un versículo: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, y aquí vemos un príncipe. Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entiende que el reino de Satanás está organizado porque hizo una copia de lo que vieron ellos en el reino de Dios. En el reino de Dios hay organización, ángeles, arcángeles, serafines, querubines. Pues así también, aquí vamos a aprender qué es un principado, qué es una potestad, qué es una hueste espiritual de maldad en la región celeste. ¿Y por qué habla de las regiones celestes? Porque no nomás están aquí en la tierra, sino también tocaron partes del universo. Bueno, es otro rollo. Un ovni, mi hermano, un ovni. Bueno, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero aquí Miguel, Miguel, arcángel de Dios. El arcángel es como el jefe, capitán de ángeles. ¿Me explico? Tenemos en la jerarquía de Dios el arcángel Miguel, que es el capitán, el jefe o el comandante, no sé qué nombre darle, de los ejércitos celestiales. Y tenemos el arcángel Gabriel, que se encarga de todo el sistema de comunicaciones del cielo. Fue Gabriel el que le dio la noticia a María de que por el Espíritu Santo iba a tener en su vientre a Jesucristo. ¿De acuerdo? Pero aquí estamos hablando de una guerra y es Miguel el encargado. Dice, pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, o el arcángel Miguel, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Ojo, Daniel estaba orando y desde el primer día fueron oídas sus oraciones. Pero había una guerra espiritual. Y aunque la respuesta venía el mismo día que él oró, no se manifestó. ¿Qué hubiera pasado si Daniel hubiera cerrado la llave? Los ángeles los hubiera paralizado. Déjate doy esta cita rápido. Hebreos capítulo 1. Verso 14. Hablando de los ángeles, les voy a decir qué sucede cuando usted está ordenando y deja de estar orando. No son todos espíritus ministradores, refiriéndose a los ángeles. No son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de salvación. ¿Cuántos herederos de salvación tengo aquí? Quiere decir que los ángeles están a tu servicio. Pero también dice la Escritura en Salmos 103:20, ponme ese por favor. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos. ¿Cómo son los ángeles de Dios? Poderosos en fortaleza, que ejecutan su palabra obedeciendo la voz de su precepto. Y dice que nosotros somos herederos de salvación y están a nuestro servicio. ¿Cuándo? Cuando nosotros damos órdenes, ellos obedecen. Así que cuando usted está orando y está dando una orden, están movilizando los ángeles. Pero cuando usted dice, no ha sucedido nada, entonces los paraliza. Haga de cuenta que los ángeles van y de repente dicen, bueno, pues qué onda, o sea, ¿crees o no crees? Aquí estoy jugando, pues. Ay, mi hermano, aquí tengo días orando, no sucede nada. Mi mamá se la pasó años orando para que nosotros recibiéramos a Jesús en nuestro corazón. Años. Hasta que vio la promesa. Estamos predicando la palabra
¿Me explico? Los ángeles están esperando que den órdenes. Un estudio que tiene mi esposa acerca de los ángeles. ¿Sabe cuántos ángeles están a su servicio? Por cada uno de ustedes, más de 20,000 ángeles. Dicen, ay, qué padre. Pues sí, pues los tiene así. Que sea lunes, ya para que México le gane a Croacia. Ay, amén. Ahora sí, amén, ¿verdad? Vamos a terminar. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 5, verso 8. Ya vimos que Dios hace las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, ¿de acuerdo? Vean estas citas, aquí hay algo revelador, precioso, dice Apocalipsis 5:8. Acuérdense que Juan vio símbolos, ¿de acuerdo? Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. Tenían copas de oro llenas de incienso. Ahora, ¿qué simboliza ese incienso? Dice que son las oraciones de los santos. En el tabernáculo, que estaba dividido entre los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo, en el lugar santo había 3 muebles principales. La mesa de la proposición de los panes, el candelabro de oro y estaba el altar del incienso. El altar del incienso simboliza las oraciones. Déjenles enseño esto. Ustedes saben que entre el lugar santo y el lugar santísimo había un velo, ¿de acuerdo? Pero cuando salía ese humo del altar del incienso, traspasaba esas cortinas. Y en el libro de Hebreos lo considera como un mueble que estuviera en el lugar santísimo, porque las oraciones de los santos nunca tuvieron impedimento por el pecado. Las oraciones son oídas, siempre. Entonces deje de decir, ay, Dios no me oye. Ahora, fíjense bien, dice que tenían esas copas y esas copas que tenían incienso. ¿Qué simboliza ese incienso? Las oraciones de los santos. Ponme Apocalipsis 8, verso 1 al 5. Vamos a ver algo tremendo aquí. Dice, cuando se abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Si tenía incienso es porque tenía fuego. Y el fuego es símbolo de poder del Espíritu Santo. ¿Me estás oyendo? Juan el Bautista les dijo, yo a la verdad los bautizo en agua, pero vendrá uno mayor que los bautizará en Espíritu Santo y fuego. No solamente con su presencia, sino también con su poder. ¿De acuerdo? Entonces decía que traía ese incensario de oro que traía fuego. Y se le dio mucho incienso para añadirlo, subraya añadirlo, para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Quedamos que en las copas había incienso y el incienso es las oraciones, pero además de ese incienso, de esas oraciones que estaban en esas copas, había un ángel con un incensario ardiendo con fuego que añadía a quienes, a las oraciones. Vamos a seguir leyendo. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Siguiente. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, del cielo a la tierra. Primero subió de la tierra al cielo nuestras oraciones y luego bajó del cielo a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Te lo quiero explicar. Cada que tú estás actuando el poder que fue depositado en ti a través de la oración, en el cielo es añadido fuego o el mismo poder de Dios que se revierte aquí en la tierra y ocasiona cosas sobrenaturales como las que vemos aquí. ¿Es importante que ores o no ores? Claro que sí. Quiere decir que cada que tú estás orando, que estás intercediendo, esas oraciones no solamente son recibidas,
sino que allá mismo poder de Dios es añadido al poder que ya fue depositado en ti para que se manifieste mucho más abundantemente de lo que tú puedas pedir o imaginar. Mucho más abundantemente. Es importante orar. ¿No es tremendo? ¿Qué tenemos que hacer? Nos tenemos que poner a orar. Antes de que quiera usted solucionar las cosas por su propia cuenta, ore, ore. Sus oraciones son escuchadas. Usted es depositario del poder de Dios. Ese poder está en Dios, en usted, esperando ser ejecutado. Ahora te pregunto, si esas copas representan tus oraciones, vamos a suponer que cada una de las copas son situaciones en tu vida. Tu matrimonio, tus hijos, tus negocios, tus finanzas, tu salud. Yo te pregunto, ¿cómo está la copa de tu matrimonio? ¿Cómo está la copa de tu salud? ¿Cómo está la copa de tus finanzas? ¿Cómo está la copa de la relación que tienes con tus hijos, con tus compañeros de trabajo? Son las oraciones. No permitamos más que el enemigo nos venga a engañar con basura religiosa y vamos a hacer lo que nuestro Señor Jesús hizo. Nos vamos a poner a orar, ¿de acuerdo? Dale un fuerte aplauso a la palabra. Gracias, mi Dios.